La generación del 80 fue un periodo que se gestó en un entorno donde la política argentina se encontraba inmersa en un contexto de corrupción electoral y fraude constante de la elección de sus candidatos. Esto comenzó en el año 1880, cuando ganó las elecciones Julio Argentino Roca, un militar famoso por realizar la campaña del desierto aniquilando y suprimiendo a cuanto aborigen se cruzara en su camino, consiguiendo así, debido a su conquista, una vasta porción de la Patagonia. Sin embargo, y dada la gran matanza, su lema de la campaña electoral fue paz y organización, y de este modo triunfó en las elecciones de ese mismo año. En el ámbito político, el gobierno ejerció solo una pequeña parte de la élite que decidía el destino del país, perteneciente a un sector privilegiado. Se podría decir que esta generación ejercía una especie de monopolio político. Como políticas de gobierno, esta generación puso énfasis en la educación, la obra pública y los inmigrantes. Los políticos de la generación del 80 defendían posturas positivistas. Los dirigentes de esta generación creían ciegamente en el progreso, identificado tal concepto con el crecimiento económico y modernización. El orden era considerado una condición necesaria de tal progreso, ya que fijaba las condiciones de tranquilidad en las cuales debía encontrarse el pueblo para permitir la proyección del progreso. Julio Argentino Roca creó el lema Paz y Administración, que sintetiza el pensamiento liberal y conservador. En el ámbito de literatura, en su mayoría eran políticos literatos que pertenecían a las familias tradicionales de Buenos Aires. Ellos estaban en el gobierno, frecuentaban los salones y los teatros y por supuesto viajaban por Europa. Para introducirnos más en esa época, debemos entender que Buenos Aires en ese entonces tenía alrededor de 440.000 habitantes, de los cuales de ellos 230.000 eran extranjeros recién llegados. Los novelistas de esa generación retrataron con tono sombrío la vida de los inmigrantes en los conventillos, así como lo hizo Eugenio Cambaceres en La Sangre. Julián Martel, que publica la novela La Bolsa, en donde se proyectan los miedos de la clase alta frente a los recién llegados. El temor de ser robados, saqueados e invadidos está muy presente en estos textos, donde queda explícita la discriminación al extranjero. Algunos toman el camino del campo y se hacen colonos. El criterio de la generación del 80 prevalece aún así, y así lo expresa Miguel Cané, que dice: de Europa nos viene la vida intelectual y la vida material. Ella y solo ella puebla nuestros desiertos, compra y consume nuestros productos, reemplaza la deficiencia de nuestra industria, nos presta su dinero, su genio y su ciencia. Es una palabra del artífice de nuestro progreso. Sin embargo, el mismo Cané, fino escritor de juvenilia, quien hace promulgar en el Congreso de la Nación en 1899 la nefasta ley de residencia, que consistía en impedir la entrada y expulsar extranjeros, cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público. Los escritores más destacados de esta época fueron Miguel Cané, Lucio Mansilla, Eduardo Wilde, Eugenio Cambaceres, Martín García Meurou, José Álvarez, con el seudónimo de Frei Mocho, y Paul Grusac y Joaquín González. José Eduardo Wilde fue un médico, periodista, político, diplomático y escritor. Cursó en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de médico en 1860, con una tesis premiada, el hipo. La rica experiencia que recogió en sus diversas tareas las volcó en sus libros, en las cuales mostró su ingenio, su agudeza y su ironía. Prometeo y Cía contiene una serie de relatos que se consideran como sus mejores producciones. Aguas Bajo, su único libro que tiene un solo argumento, es la historia de la infancia de Boris, personaje en quien objetiva sus propios recuerdos. Para él, lo original constituía lo único valioso de la producción literaria. Lo exquisito de un libro, decía, está en la claridad de su forma, en la elegancia de sus palabras, en la consonancia de los sonidos y naturalmente en la novedad del concepto que expresa. Miguel Cané fue un escritor y político argentino, una de las plumas más representativas de la generación del 80 de la literatura argentina. Fue embajador, docente universitario y director de varias oficinas públicas. Este escritor se caracterizó por sus páginas elegantes y la gracia de su estilo. Ensayos, En viaje, charlas literarias, notas e impresiones, prosa ligera, son libros que evidencian la vastedad de su cultura, su espíritu crítico y su realismo. Están formados por ensayos, notas, crónicas e impresiones fragmentarias. Juvenilia fue su libro más personal, constituido por un conjunto de recuerdos estudiantiles del Colegio Nacional de Buenos Aires. Lucio Mansilla fue un general del ejército argentino, que también se destacó como periodista, escritor, político y diplomático. Entre nos, título bajo el cual reunió su cosería el jueves, nos presenta un conjunto de anécdotas, críticas, opiniones y narraciones que revelan su talento de escritor y su dote de conservador ameno y original. Otro de sus libros, Una excursión a los indios ranqueles, constituye un testimonio valioso sobre la última etapa de la vida aborigen en nuestro territorio. A través de sus obras,
Mansilla se singulariza por la espontaneidad de su relato. Eugenio Cambaceres fue un abogado, escritor y político argentino. Hizo sus estudios en el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Sus obras más destacables son Sin rumbo y En la sangre. En ambas obras se nos ponen los típicos personajes públicos y la vida de los inmigrantes de aquella época. José Sisto de Álvarez Escalada fue un escritor y periodista argentino famoso por sus retratos costumbristas y por sus escritos en clave humorística. Fue fundador y primer editor de la celebrísima revista Caras y Caretas, donde allí realizaba ilustraciones sobre sujetos nacionales y extranjeros. Fue el primer escritor profesional de la Argentina. En sus expedicionales descripciones de las costumbres regionales, el narrador es un observador. Él mechaba sus escritos con diferentes salas de Buenos Aires, incluyendo el lunfardo. Sus obras más destacadas fueron Esmeraldas, Galería de Ladrones de la Capital, Memorias de un Vigilante, Caras y Caretas, Viaje al País de los Matreros, El Mar Austral, Cuentos de Fray Mocho y Cuadros de la Ciudad.